¿Cómo están, niños de la primaria del barrio universitario? Nuevamente nos reunimos para una clase de la primaria. ¿Sí? Esta semana nos tocaba hablar sobre o leer sobre los capítulos Alma 30 y Alma 31. Acá en estos dos capítulos tenemos dos historias muy interesantes. ¿Sí? En el capítulo 30 tenemos la historia de Corior. ¿Quién era Corior? Corior era un anticristo. ¿Por qué era un anticristo? Porque no creía en Cristo, ¿sí? Él le estaba enseñando al pueblo, ¿sí?, que no habría Cristo, ¿sí? Él le estaba diciendo a ellos que no creía que existiera un Cristo y se iba a venir, ¿sí?, a salvar a su pueblo. Entonces, como no creía en Cristo, tampoco creían los profetas, ¿sí? Que los profetas son los que tienen la autoridad para poder decirnos las cosas que tenemos que hacer en este tiempo y también en la antigüedad, ¿sí? Y bueno, y como no iba a haber Cristo, él decía también que no iba a haber una expiación. Todas estas cosas, estas mentiras, les decía al pueblo para desviarlos del camino. Después de que el pueblo se había convertido al Señor, llegó Corior a querer desviarlo a este pueblo, diciéndole todas estas mentiras, ¿sí? Y como en la antigüedad, hoy también hay anticristos que nos dicen algunas cosas parecidas, ¿sí? Que no hay Cristo, o que no va a venir, que son cosas que son de antes, ¿sí? Y entonces lo que podemos aprender en estas escrituras de hace mucho tiempo es que todas las cosas testifican que hay un Cristo. ¿Y cuáles son o cuáles serían esas cosas que testifican de Cristo para ustedes? ¿Sí? ¿Qué es lo que a ustedes les hace pensar que sí hay un Cristo? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, para mí algo es la creación, ¿sí? Los animales, la naturaleza, todas las cosas que son grandes y tan como la ballena, miren, hay una ballena gigante ahí, ¿sí? La jirafa, el elefante, ¿sí? Todas esas cosas que son increíblemente, me testifican que hay un Cristo. Y también les voy a dar una ayuda a los más chiquititos, ¿sí? Hay un himno que se llama Mi Padre Celestial me ama, y en ese himno nosotros encontramos algunas cosas que también testifican de que hay un Cristo, ¿sí? Y hablan sobre algunas cosas que tienen estos niños aquí, ¿sí? Ahí, ustedes me tienen que decir cuáles son, ¿sí? Y todos también nosotros que tenemos. Entonces, Alma le enseñó a Corior de que sí había un Cristo. Después, este anticristo había pedido una señal, ¿sí? Que para saber si realmente existía un Cristo quería una señal. Entonces, en el capítulo 30 vamos a ver lo que pasó con Corior, ¿sí? En el versículo 49 dice: y Alma le dijo: esto te daré por señal, quedarás mudo según mis palabras, y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo, de modo que no podrás expresarte más. Y cuando Alma hubo dicho estas palabras, Corior quedó mudo, según las palabras de Alma, de modo que ya no podía expresarse. Entonces ya no podía desviar al pueblo, ¿sí?, diciéndole estas mentiras. Pero bueno, lo importante de este capítulo es que ustedes me digan qué cosas en este tiempo a ustedes les testifican que hay un Cristo, ¿sí? Bueno, para pasar al capítulo 31 tenemos otra historia, ¿sí? Después de que Corior murió, porque Corior murió, Alma encabeza una misión para traer de nuevo al redil a los soramitas. Los soramitas eran un pueblo descendiente de los nefitas,
¿sí? Ellos conocían el Evangelio, pero se habían desviado del camino, ¿sí? Y en el versículo 5 del capítulo 31 dice: como la predicación de la palabra tenía gran proporción a impulsar a la gente a hacer lo bueno, lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entonces, en este versículo nos dice que la palabra de Dios era más poderosa que la espada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir el versículo? ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es más poderosa que una espada? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, esa era una de las preguntas, ¿sí? Y este pueblo hacía algo, habían construido un remeantum. ¿Alguien sabe qué es un remeantum? ¿Sí? En el versículo 21 dice que era un púlpito, ¿sí? Bueno, acá tenemos unos bloquecitos que vamos a representar como el remeantum, ¿sí? Bueno, ellos iban, ¿sí?, a orar siempre lo mismo. Pero Alma se había puesto medio triste por lo que ellos estaban haciendo, ¿sí? Ellos estaban, según adorando a Dios de una manera media rara, ¿sí? Entonces, en este capítulo vamos a aprender sobre el orgullo y la humildad, ¿sí? Una de las cosas, ¿sí? El pueblo soramita estaba orando con orgullo, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es orgullo y qué es humildad? Bueno, yo tengo acá mis machetitos y dice que el orgullo hace que la gente esté en contra de Dios y de los demás, ¿sí? Entonces ellos oraban de una manera en forma orgullosa. Y Alma oró en ese momento para que ellos pudieran escuchar, ¿sí? Y él oró con humildad y con fe. Dice: humildad de ser manso, moldeable y enseñable, y nos hace reconocer que dependemos de Dios. Entonces se relaciona con lo que estaba enseñando Corior, ¿sí? Que no había un Dios, pero que nosotros sí creemos que hay un Dios y que dependemos de Dios. Entonces, en este capítulo, Alma les enseñó acerca de que las oraciones pueden ser contestadas si lo hacemos de una forma humilde y con fe, ¿sí? Y él le enseñó, y en el versículo 34 del Alma 31 dice: oh Señor, concédenos lograr el éxito al traerlos nuevamente a Cristo. Entonces, estas dos hermosas historias, ¿sí?, nos enseñan sobre cosas que hacemos en este tiempo: creer en Dios, creer en los profetas, ¿sí?, en la oración. Y quiero que ustedes me digan de cuándo oran y cómo se sienten al orar, ¿sí? Entonces, para recordarles del capítulo 31, del capítulo 30 de Alma, tienen que decirme qué cosas testifican que hay un Dios, ¿sí? Y del capítulo 31 me tienen que decir que, de qué forma ustedes oran y cómo se sienten al orar, ¿sí? Y recuerden contestar qué piensan que quiere decir que la palabra de Dios era más potente que una espada o cualquier otra cosa que les había acontecido, ¿sí? Bueno, chicos, estoy muy contenta de ustedes, con ustedes, porque siempre nos contestan
los mensajitos y ven las clases y comparten con nosotros sus testimonios y lo que han aprendido en el hogar y lo que han hecho con sus padres, con sus abuelos, ¿sí? Les queremos mucho, gracias por su amor todos los domingos, nos encanta escuchar y leer sus mensajitos. Así que tengan un buen día de reposo en familia, los queremos.